solo para los que estén fundamentados única y exclusivamente en la roca que es Cristo. Por cierto, hablando de esa roca, que no es arrancada con mano humana, se lo ilustramos. Supongo que en la mayoría ha visto el juego de boliche, la bola de boliche. Para nosotros representaría esa roca, mientras que los pinos o pilotes, las falsas doctrinas, que al derribar la principal o las principales de todas caen por igual. Asimismo sucede cuando tomas un punto vital, terminas derribando no solo una doctrina falsa, sino que también varias a la misma vez. Todo gracias al estudio consecuente. Cuando en el pasado éramos creyentes fervientes en estas doctrinas, en estas creencias doctrinales sostenidas en su mayoría por sus fundadores, por sobre todo al profeta que levantaron, todo ello lo cambiamos por el estudio de la Biblia en profundidad. Ahí es donde se nos cayó todo prácticamente, así mismo como nos ocurrió a todos nuestros escuchas, muy posiblemente con esas antiguas interpretaciones, muy posiblemente quedarán huérfanos de todo ese tipo de enseñanzas falsas y prácticamente quedarían, como dicen vulgarmente hablando, en la calle. Por lo que van a escuchar, para estos seguidores resultará muy cruel al quedar desamparados, cayéndosele prácticamente el negocio para unos pocos, con que se aprovechaban de los que se atenían a que los guíen y que se ponían en manos de hombres y sus falsas teorías. Pero no se preocupen, nosotros antes que ustedes tuvimos que tomarnos más de uno de esos tragos tan amargos, que así como Saulo nos vimos tirados arrebatadamente de nuestro caballo de batalla cuando te encuentras de frente con el verdadero camino. Así que, como la ilustración de un juego de boliches, en donde se caen todos los aparentes pilotes de esas falsas fe, los desenmascaramos únicamente con la Biblia. A cualquiera que pretenda arrojarse el título de profeta con la única espada que traspasa coyunturas, tuétanos y riñones. Así que hágase un lado, porque vamos entonces desenfundando nuestra arma espiritual y comenzamos. Usted sabe que cuando estamos leyendo esa cita, estamos buscando el contexto. Muy fácil nos podemos confundir y pensar de que existe una profecía acerca de Juan el Bautista. No la hemos encontrado porque si no leemos correctamente, Jesús no está hablando de Juan, sino más bien de lo que la Biblia decía de él. Además de la voz que clama en el desierto. Quiero que pongan atención y lean el orden correcto de todas las cosas. De todas estas cosas que se han alterado por causa de malas interpretaciones de los falsos maestros, falsos pastores y falsos profetas. Antes debo mencionarles que nos interesa el orden que presenta el Evangelio de Mateo y no tanto el resto de apóstoles. Comenzamos con el detalle. Mientras aún estaba con vida, aunque en la cárcel, Jesús menciona a su primo. En Mateo 11:14 nos dice:
y si queréis recibirlo, Él es, porque está presente todavía, no ha muerto, está encarcelado, aquel Elías que había de venir. Al poco tiempo, al saber que iría menguando, mientras creciendo más la popularidad a diferencia del Mesías, aunque mantuvo su grupo leal de seguidores, los apóstoles, los denominados apóstoles de Juan, aquí ya estaba previa a su ejecución, que si leen correctamente que ni la ingenua hijastra sabía ni siquiera qué pedir, por lo que la solicitud fue parte de la venganza de la mujer del hermano de Herodías, a causa de su denuncia pública como falso rey de los judíos. Nos dice Marcos 6:24, saliendo ella dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Siguiendo el orden entonces, Mateo 11:14, vamos ahora a Mateo 14:8. Ella instruida, primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista, pudiendo solicitar medio reino, exagerando el rey que estaba ebrio. En ese entonces, luego de Mateo 11:14, Mateo 14:8, la secuencia, viene Mateo 17:3. Ya en esos momentos, Juan el Bautista, el segundo Elías, estaba muerto. Mateo 17:3 nos dice, y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. ¿Y de qué hablaron? Bueno, a esas alturas no hay nada oculto que no haya de ser revelado. Todo gracias a que cuando apareciese o naciese en nuestros corazones, mentes, la promesa decía que nos iba a revelar todas las cosas. Y cuando son todas las cosas, es porque son todas las cosas. Por ahí tiene que andar ese estudio que habíamos hecho respecto a ese tema, que es un punto aparte. Aquí es entonces donde ocurre la insólita aparición del tisbita en el monte junto a Moisés. Ya saben, Mateo 11:14, Mateo 14:8 y ahora continuamos Mateo 17:3, donde aparece Moisés y Elías hablando con él. Ahora en Mateo 17:12, en ese capítulo prácticamente hace nuevamente la mención, pero ya había sido ejecutado. Cuando se habla del Elías, en respecto a lo que a la referencia que iba a hacer, no se refiere al tisbita, porque ya había aparecido, sino más bien se refería al Bautista. Jesús le declara como el segundo Elías de la profecía descrita en Malaquías. Vamos entonces a Mateo 17:12 y nos dice, mas yo digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron, ya vino, ya pasó, hicieron todo lo que quisieron, pasado, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Ahora Jesús hace una mención profética del Antiguo Testamento. Aparentemente hace referencia al martirio de Juan, nuevamente en pasado, Marcos 9:13, pero yo os digo que Elías ya vino, ya apareció. ¿Cuál de los dos? Bueno, y le hicieron pasado, vino, pasado, todo lo que quisieron como estaba escrito de él. ¿De quién? ¿De Elías o de Cristo? De eso vamos a verlo con detalle más adelante. Vamos ahora entonces al comentario del Evangelio según San Marcos en la versión King James, en el capítulo 9. Nos dice, cuando
estaban bajando de la montaña, luego de la transmutación o transfiguración, Jesús les ordenó que no contaran, anunciaran la buena nueva. Por cierto, solo Lucas y Mateo, que no fueron los que lo presenciaron directamente, pero los que presenciaron no escribieron nada al respecto. Entre ellos estaba el celote, es otro de los nombres o sobrenombres de Pedro y los hijos del trueno, los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan. Nada de lo que habían visto no debían contar a nadie hasta que el Hijo del Hombre resucitara, y entre paréntesis colocamos hasta que el Hijo del Hombre regresara nuevamente de entre los muertos. Verso 10. Ellos guardaron el secreto, pero discutían. Aquí va la respuesta a Marcos 9:13, que hace referencia a lo que estaba escrito de él. Pero ellos discutían qué significaría eso de resucitar entre los muertos. Tenía que evacuarles esa duda. Verso 11. Luego le preguntaron a Jesús: ¿por qué los maestros de la ley dicen que Elías debe venir primero? La referencia se encuentra en Malaquías capítulo 4, versos 5 al 6. Vamos entonces al comentario del profeta menor Malaquías en el capítulo 4. Y nos dice el verso 4, pongan atención a lo que vamos a leer, esto es interesante. Verso 4 nos dice: recuerden la ley. Aquí habla el Señor inspirando al profeta. Verso 4, recuerden la ley que le di a mi siervo Moisés en el monte Sinaí. Noten que tratan este capítulo de las tres figuras, tanto de Elías, Moisés, así como de Juan el Bautista. Está hablando de las tres figuras. Por cierto, el capítulo anterior, que es el que habla acerca de los diezmos, trata inicialmente en profundidad al inicio de los barredores, así es como lo titulamos. Recuerden la ley que le di a mi siervo Moisés en el monte de Sinaí. Esa ley contiene las leyes y reglas, leyes de Dios y las leyes de Moisés. ¿Para quiénes eran esas leyes y su cumplimiento? Esa ley contiene las leyes y reglas para todo Israel, exclusivamente, no para los gentiles, según vimos en el estudio acerca de las jornadas de Israel. Verso 5, miren, aquí viene la promesa. Voy a enviarles al profeta Elías a ustedes. Nuevamente la pregunta: ¿a quién y para qué tiempo señala? Para los judíos. Solo a las ovejas descarriadas de Israel fui enviado, no a los gentiles, señaló Cristo. Miren, voy a enviar al profeta Elías a ustedes antes de que llegue el día del Señor. Ok, ahora viene la pregunta y el primer pilote que se va a caer aquí. ¿Cuál es ese día? ¿Cuál es ese día? La pregunta. A punta de preguntas vamos a responderles. ¿Está bien? ¿De qué día nos están hablando? Corrección. ¿De qué día les están hablando a ellos en su contexto, tanto de Malaquías como de los evangelios? ¿Alguien nos los puede decir? ¿Cuándo fue que les sobrecogió un gran espanto a los dirigentes, a quienes rechazaron y entregaron y crucificaron al maestro? Muy sencillo, ¿verdad? Siempre y cuando no tengan prejuicios teológicos errados con respecto al cuarto mandato, porque esas leyes igualmente eran para ellos. Universalmente en los nuevos mandatos, de fijo, la segunda tabla, de eso no hay quite, según lo declara el mismo juicio de las naciones, el juicio de los gentiles. Respecto a ese gran día, grande y terrible, su primer advenimiento, segundo con su regreso,
de la tumba entre los muertos, porque en forma pretérita lo decimos, por eso los judíos aún hoy niegan a como de lugar la doctrina de la resurrección. Esa fue la eterna discusión del apóstol Pablo con los dirigentes judíos de su tiempo. Incluso los mismos discípulos inicialmente no se la creyeron que había resucitado, que se había levantado, a pesar de todas las referencias respecto a su muerte y resurrección. Irónicamente, un ex fariseo creía fervientemente en la primera resurrección de los justos y no en la segunda, porque esta sería, como dice Juan, para perdición de todos los que le traspasaron. Continúa la lectura del verso 6, que hace regresar al verso 5 en ese antes de ese día, cuando promete al gran profeta, como ya había profetizado a Moisés. Y eso que pasándole por encima al mismo tisbita de la promesa se hace a Moisés, el tercer día sería entonces Juan. No creemos que entonces aparezca un cuarto Elías, exclusivamente sería entonces para la nación judía también. Si acaso sería su falso Mesías que han esperado por tanto tiempo. Juan lo señala como el falso profeta, asumiendo esa interpretación, claro está, de manera futurista y no preterista, haciendo referencia al emperador que se autonombraba como verdadero rey de los judíos. Noten lo que dice la cita. Verso 6, Elías, que se refiere a Juan, aquí es donde esto se pone bueno. Ayudará a reconciliar a los hijos israelitas con sus padres. Abraham, Isaac y Jacob, lo que de él decían las profecías, que era la simiente, que era Cristo. No vaya a ser que, continúa la cita, primero yo soy el primero, dijo Cristo, venga yo, regrese de los muertos glorificado y destruya con juicios, con visitación, Jerusalén rodeada de los ejércitos romanos y destruya mi tierra que juré a sus padres, la santa ciudad y su templo por completo. Preguntamos, ¿destruir la tierra o a todos sus habitantes? Aquí es donde nos detendremos a verificar el interlineal al hebreo para determinar el significado de la palabra tierra que viene en el verso 6, en la concordancia Strong. Hace referencia a tierra, país, tierras, país, región, países, campo, comarcas, Egipto, milla. Aquí hacemos la referencia, cárgalo no a una milla, sino dos. Y cualquiera que te obligue a llevar una carga por una milla, ve con el 2. Esa referencia a la milla es el Imperio Romano. La misma servía para definir las distancias que abarcaban 1000 pasos. Con la implementación del Sistema Internacional de Unidades, el uso de las millas fue sustituido, así como varias cosas que se cambiaron, por el de los metros en el mundo occidental. Sin embargo, en los países anglosajones aún se mantiene. Entre las definiciones continúan naciones, polvo, provincias, regiones, terrenos. Leído correctamente el Génesis 1.1 sería entonces de esta forma. Y creó Dios un territorio, un espacio de tierra, un suelo como superficie, con bases que no se moverían y se mantendrían estáticas. Ahora vamos con los que se sientan en la silla de los escarnecedores. En son de escarnio le dicen al Señor, anda, profetízanos, danos una señal. Pues eso solo se les anuncia a sus discípulos en el fin del siglo, época, tiempo, año, cuando se iba a dar, si lo revisamos con atención, una copia exacta de las horas en que Jesús pasó colgado en la cruz, en donde la naturaleza reaccionó con señales y luego, así como Jonás, le daría únicamente una señal a sus provocadores.
3 días en la tumba, y además le dijo, no quedará piedra sobre piedra que no sea destruido. En su mismo ascenso al Calvario le dijo a las mujeres, llorad por vosotras madres y por vuestros hijos, la madre y el hijo. Una lanza traspasará tu corazón, puesto para caída de muchos y para levantamiento. Continúan las burlas en medio del juicio dentro del propio Sanedrín. Anda, conjúranos. ¿Eres tú el Hijo del Dios viviente? Jesús responde, verás al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo a la diestra del Padre. ¿Quién regresará? ¿O regresó al entregarles la señal que habían pedido para entonces en la resurrección de esos malvados? Una tumba vacía fue su señal. El terror les sobrecogió, una expectativa de juicio que los devoraría antes de tiempo, así como corre ahora el reloj de la vida de ellos, lo que les restaba, una expectación de horror de juicio. Continúa el verso 12 del capítulo 9 del Evangelio de San Marcos. Ahora esta sería la lápida que entierre las engañosas ilusiones de la falsa profecía del tercer Elías. Él le respondió, sí, Elías viene. ¿Hay o hubo un regreso? Continúa, sí, Elías viene primero para poner todo en orden. ¿Qué faltaría que se ponga hoy día orden en todo ese ambiente de confusión entre tantas religiones falsas? Ahí es donde pregunta en el verso 12, pero porque está escrito que el Hijo del Hombre debe sufrir mucho y ser despreciado. Aquí está la referencia que hacía la pregunta que estaba todo escrito respecto a él y no tanto sobre Juan. Aunque sí se hace la referencia a la voz que clama en el desierto, pues les digo que Elías ya vino, ya pasó. ¿Qué dijo? En pasado nos está hablando, e hicieron lo que quisieron con él. Las escrituras dicen que eso sucedería. Aclaramos entonces que las escrituras dicen que eso sucedería, no habla propiamente de Juan, sino más bien de su sufrimiento, su calvario, su pasión. Para eso se debe saber que el objeto primordial era, verso 12, poner fin a la discusión entre sus discípulos en el significado, en su duda que les sobrecogía de eso de resucitar de los muertos. ¿Qué es eso? Porque al ser mal instruidos y opacados por sus falsos maestros y doctores de la ley, ellos pensaban así como ellos querían que pensara. Por lo tanto, tampoco creían en la resurrección, ni siquiera en las profecías. Si acaso el grupo de pastores que le estaban esperando, y por último un vil ladrón creyó en él aún en su misma crucifixión. Ahora bien, el segundo Elías, dijo Cristo, ya había venido, y al no poder lograr reconciliar a los hijos, presentan las ovejas perdidas de Israel, fueron descarriadas por causa de los mismos dirigentes, como sucede hoy día. Todos van detrás del Baal, del becerro de oro. No los pudo reconciliar con sus padres, entre comillas, porque hace referencia, además de toda la edad, para el tiempo de su bautismo. Recordemos que el Espíritu descendió en forma de paloma, se escuchó la voz del Padre y estaba presente el Hijo. Al no poder reconciliarlos con sus padres, los hijos con sus padres, sino por el contrario, que más bien de reconciliar, tanto los enviados fueron muertos en manos de los labradores de la viña, que representan a los judíos. Así también fue asesinado en manos de estos el heredero de todas las cosas que es Cristo, con tal de quedarse con la herencia. Explicamos, tratar de repetir nuevamente la historia, ahora representando a la mujer, la esposa del Cordero, entregaría nuevamente a su marido
en este caso al segundo Adán, para dejar la heredad nuevamente en manos de su verdadero Padre, que Cristo les había dicho a ellos que no era precisamente Dios, sino más bien otro Señor al que estaban orando. Para entonces los responsables del cuidado de las ovejas en su bienestar espiritual, a no dar frutos dignos de arrepentimiento, por consiguiente, la higuera que representó a Israel, esta fue secada, acarreando una maldición, además de las que ya pesaban sobre la tierra, una más, que ataría esa tierra en particular, así como la sal que al perder su sazón y esconder esa luz, como causa sería pisoteada por los gentiles esa ciudad hasta que se cumpliese su castigo en el tiempo de los gentiles. ¿Sería un castigo prácticamente 2000 años? Pues ese sería el castigo más extenso de toda la historia bíblica, que juntando todos sus exilios no llegaría ni siquiera a esa cifra. Ahora bien, en presencia de todo lo anterior, se cumpliría o se cumplió el plan B sobre su tierra, la tierra de Israel. Sería destruida su santa ciudad, país de origen porque Cristo nació en Israel y es de descendencia judía. Sería destruida esa ciudad junto con su sagrado templo. De su presencia los iba a abandonar. El libro de Daniel, en su último capítulo, ratifica todo lo anterior al declarar el castigo para esa nación, precisamente al final de su libro. Aquí nuevamente se les vuelve a caer otra falsa interpretación a los que guardan falacias expectativas haciendo cálculos futuristas, que lo único que les queda es hacer triples interpretaciones para ver si con eso tratan de salvar el negocio, que ni siquiera la serie de chascos sus miembros pudieron abrir los ojos de tan vil e ingrato engaño, cuando el Señor dijo que a nosotros no nos corresponde saber todas esas cosas respecto al futuro. Y como pueden ver, acerca de la venida de un tercer Elías, sería completamente falsa esa doctrina, esa enseñanza. Nuestra conclusión sería: cuando somos engañados con respecto a futuros cumplimientos de algo que se sobreentiende, el registro se encuentra en pretérito, les aseguro que no hay mayor desilusión y chasco que ese para los que tienen sus falsas esperanzas solo por no aplicar correctamente el sistema simbólico, profético, espiritual y literal. Se quedan con la cuarta. Cuando trata de un regreso, más bien tiene que ver con su visitación, o sea, castigo. Además de su venida, su regreso de la tumba. Porque así como aseguró que Él estaría siempre con nosotros, entonces ¿para qué iba a regresar? ¿Para castigar? ¿Teología del terror? ¿Dar a cada justo su recompensa cuando declara que no hay justo ni bueno, ni a uno, solamente Dios? Al ser derribadas así como la casa que estaba puesta sobre un mal fundamento, no tenía con qué sostenerse como para cuando llegasen y atacasen los fuertes vientos de todo tipo de doctrinas y grandes olas de falsas enseñanzas, pues no pasan la prueba. Al quedarse entonces sin nada, pues nos da la autorización en vuestros desazones poner de fondo una tonada de desamor como estos. Al quedarnos sin nada más que la única y verdadera libertad.